Bueno, pues nada, yo voy a hablar de un síntoma que es un poco difuso. Es complicado porque, primero porque le hacemos poco caso, a veces porque tampoco vemos muchas opciones de cómo tratarlo, ese es un problema. Y luego porque, claro, es un síntoma, pues no, el dolor ya tiene sus complicaciones, ¿no? Pero es difícil, este es todavía más difícil de objetivar, ¿no? Más difícil de valorar por el médico. Bueno, entonces, vamos a ver varias cosas, una que es cuándo aparece, por qué aparece y cómo podemos abordarlo, ¿vale? Tanto desde nuestra parte como desde vuestra parte, fundamentalmente, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, pues astenia es cansancio, ¿no? El cansancio, la definición también estándar es que es una sensación subjetiva, es desagradable de cansancio, cansancio físico, emocional o cognitivo, ¿vale? Esa es la definición, que está relacionado o no con el tratamiento o con la enfermedad, que no es proporcional al grado de actividad. Claro, si uno acaba cansado después de partir leña y llevar a los niños a las extraescolares y hacer la cena, pues hombre, claro, es normal, ¿no? Pero es desproporcionado para lo que hacemos y que interfiere con la actividad habitual. Y esto es una cosa importante a la hora de definir cuándo es importante una astenia, cuándo es relevante para la paciente o cuándo no lo es, ¿no? Es subjetiva, que es como el dolor, es decir, nosotros no, el linfedema se mide, ¿no? Pero la astenia, el dolor, no se miden. Entonces, el médico depende de lo que cuente la paciente. Bueno, a veces hay formas, digamos, indirectas por la repercusión funcional de valorarla, pero eso normalmente es o cuando es muy leve o cuando es muy grave. Los términos medios, que es donde la cosa suele estar más complicada siempre para decidir, pues uno depende de lo que le cuente, de cómo lo perciba la paciente, y ahí entran más cosas. Eso hace que también a veces esté infravalorada, ¿no? Porque tú ves a la paciente que entra a la consulta, una paciente con quimioterapia, 10, 15 minutos, volviéndonos locos 20, y al final, pues claro, tú la has visto un ratito, la ves bien, pero claro, no sabes cómo está en su casa y te lo puede contar con más carga o con menos carga, y eso hace que las cosas, pues bueno, a veces sean difíciles de perfilar o de calibrar. No es persistente, yo voy a hablar. Vale, hay una astenia que es la de la paciente con enfermedad avanzada, con cáncer de mama metastásico, pero bueno, esa en el fondo es parecida a la astenia, pues, de un paciente con un cáncer de páncreas o con un cáncer avanzado, y yo lo que voy a hablar es más de la astenia que aparece con la quimioterapia, ¿no? Porque creo que vuestra escuela va enfocada más a eso, y la que queda después de la quimioterapia, que es la que a veces más problemas nos da, porque una la acepta muy bien la gente y la segunda a veces no tanto. Entonces, el problema es que a veces es persistente, no siempre llega a revertir a lo que era el nivel previo de cansancio o de tolerancia al esfuerzo que tenía un paciente, bueno, de cualquier causa, porque la mayoría de las veces, y ahora lo veremos, que es una de las cosas que también hay que desmitificar, no es el tumor, ¿vale? Es más bien el tratamiento, y luego, bueno, lo desproporcionada, y esto es importante, que interfiere con la actividad habitual, es decir, un cierto nivel de astenia con los tratamientos, con la evolución de la enfermedad, con las pruebas, todo eso entra dentro de lo normal. El límite entre que eso sea más o menos relevante muchas veces es si interfiere con la actividad que tú podías hacer antes, ¿no? Y eso, claro, lo define la paciente cuando te lo cuenta, no la mujer que la sufre, no lo puedes definir tú, ¿no? El grado de interferencia. ¿Cuándo aparece? Bueno, pues yo me voy a centrar básicamente en la que aparece en el tratamiento adyuvante, o neoadyuvante, que es el que se pone antes de la quimioterapia, antes de la cirugía, y la que aparece después, ¿no? Bueno, esto sería un poco el curso, no sé si os lo puso Pilar, el curso más o menos de un caso típico, ¿no? Primero una cirugía y un periodo de diagnóstico, de preparación para la cirugía, de recuperación después de la cirugía, después 6, 9 meses entre la quimio, la radio, 5 o 10 años de tratamiento hormonal adyuvante, ¿no? Y luego, pues, seguimiento, ¿no? Entonces aquí aparecen varias cosas, ¿no? Que luego ahora vamos a ver que tienen impacto en la astenia, en el cansancio, ¿no? Bueno, primero el impacto, por supuesto, psicológico y del diagnóstico, ¿no? Que está ahí. Luego están las secuelas posquirúrgicas, de las que habéis hablado antes, ¿no? Tanto el dolor posquirúrgico como también el linfedema, cuando las secuelas estéticas, por supuesto, el linfedema, que a veces es desde el principio y otras veces es más tardío, ¿no? Y que perdura en el tiempo. Y luego pues aparecen hay unas toxicidades agudas, las he puesto aquí, pero luego hay unas toxicidades crónicas, la toxicidad neurológica, no sé si eso lo habéis dado ya, no, después la va a dar Pilar la semana que viene, ¿no? ¿Vale? Y una de esas toxicidades, porque yo creo que hay que considerar una toxicidad, un efecto secundario del tratamiento, es la astenia, ¿no? Y luego está, bueno, la retirada hormonal, la toxicidad gonadal. ¿Qué pasa con algunas toxicidades? Que a veces desaparecen, pero otras veces persisten en el tiempo. Y eso es lo que pasa con la astenia. Hay mujeres que tienen mucha astenia durante la quimioterapia, eso luego desaparece en unos meses,
pero hay otras que se quedan con un nivel de astenia crónico que es difícil luego de controlar, ¿no? Y luego están pues las toxicidades que se suman y a veces es difícil distinguir esto, del tratamiento hormonal, de las mialgias, de las artralgias, es decir, que a veces se suman muchas cosas y es difícil independizar. Esto es lo que pasaría a lo mejor durante la quimioterapia, ¿no? En cada ciclo pues hay una fase del tercer día, el cuarto, ya depende de cada mujer, el bajón que pega el tratamiento, que puede durar 3 días o puede durar 7 días. Hay gente que ni lo nota, las menos, ¿eh? Y hay gente que lo nota 15 días, también las menos. La mayoría, pues la gente se pasa una semana, 8 o 10 días, pues bastante chafada, ¿no? Y eso a veces va aumentando a medida que vas poniendo tratamientos. Para el quinto, para el sexto ciclo, pues ya se puede hacer más cuesta arriba, ya cuando pones 8, pues más todavía, ¿no? Y el problema es que a veces pues no vuelves a tu nivel previo de cansancio, sino que te quedas con un nivel más alto, puesto el 3, pero a veces es el 4, el 5, el 2, el 7, eso ya depende de cada uno. Y eso pues puede fluctuar, pero a veces se mantiene en el tiempo, ¿no? O sea que esto es muy variable, esto es absolutamente variable. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las mujeres? Esta tabla es un poco rollo, pero es interesante. La mayoría de las mujeres, esto es un estudio que se hizo a 6 años de seguimiento de pacientes que habían tenido un cáncer de mama y que tenían cansancio. Entonces, realmente lo que ocurre en la mayoría de las mujeres es que en los meses siguientes esa astenia desaparece. Desaparece o se hace tan, digamos, tan leve que no es un problema importante para ellas, no interfiere con su función, lo que hablábamos antes, realmente no es limitante. Pero hay un 25% de pacientes que siguen teniendo una astenia que consideran significativa 6 meses después de acabar el tratamiento. Pero fijaros que es que al año es un 15%, eso es una de cada 6, no es poco. Poco desde el 100, pero no es poco. Y a los año y medio, un 12, estas cifras, bueno, esto puede fluctuar, pero estamos hablando de que a 5 o 6 años todavía hay un 15%, bueno, en otras series a lo mejor es un 10 y en otras a lo mejor es un 20%, de pacientes a los que les queda cansancio, les queda astenia. Es decir, que tienen una limitación para hacer su actividad que antes no tenían, ¿eh? O sea, que eso es un problema que está ahí. La de la quimioterapia, digamos que cuando no es muy intensa, pues prácticamente todo el mundo la puede entender o la puede asumir. La que más problemas normalmente genera es esta, es la que queda después, ¿vale? ¿Y por qué aparece? Bueno, pues durante la quimioterapia está muy claro que básicamente es una toxicidad directa de la quimioterapia. Y de hecho, pues tú la notas a los 3 días, a los 2 o a los 4 de ponerte el tratamiento. ¿Por qué mecanismos? Bueno, eso es otro cantar, que sepamos por qué mecanismos. Probablemente hay múltiples mecanismos por los que aparecen. Pero luego hay otros factores. Hay otros factores, igual que cuando hablaba pues, el doctor Vicente de que hay 3 patas del asunto, bueno, que más, ¿no? Pues ahí también a veces pues alteraciones psicológicas, trastornos del sueño, que ahora vamos a ver que es importante, que muchas veces se alteran con la quimioterapia y que influyen en el nivel de cansancio que tiene una mujer que está en tratamiento, ¿eh? Otra cosa es que hay toxicidades de la quimioterapia, la anemia, mujeres que siguen con 11 gramos, 11,5 todo el tratamiento, pero hay mujeres que se quedan en 9 gramos, en una mujer es normal 12, ¿vale? Pues hay mujeres que se quedan con 10, con 9,5, con 9, y esa ya es una anemia que es significativa, es decir, que da síntomas, que da un síndrome anémico, ¿eh? Aparte de otras toxicidades, es decir, que obviamente si uno está con diarrea, pues la semana de la diarrea o come menos por las llagas, o tiene artralgias o mialgias, pues eso hace que al final no tenga las mismas fuerzas o la misma energía para hacer las cosas. Y luego, bueno, pues esto, las nutricionales, y luego una cosa de la que va a hablar Teresa luego, que es muy importante, yo creo que lo más importante de todo, que es la condición física, que hay una pérdida de condición física durante la quimioterapia, porque quieras que no, pues durante el tratamiento al final el nivel de actividad baja, en parte por el palo que da el tratamiento, ¿no? Y en parte también pues porque bueno, pues hay miedos también, ¿no? Es que si salgo en el frío, me decía una señora de Yecla, digo, hombre, pues es que en Yecla frío hace, pero hacía igual el año pasado, hay que salir, hay que moverse, ¿no? Quiere decir que hay muchas cosas que contribuyen a eso, ¿no? Pero ese es un factor importante. Pero digamos que durante la quimioterapia el principal factor es la quimioterapia en sí. ¿Qué es lo que ocurre después de la quimioterapia? Pues después de la quimioterapia no se sabe muy bien realmente qué es lo que ocurre. Es decir, hay bastantes publicaciones, pero ya hay algunos datos que apuntan, hay gente de lo que más habla es de una activación inflamatoria. ¿Por qué? Porque en algunas mujeres de esas que se quedan con cansancio prolongado, pues se ha visto que determinadas sustancias, pues mediadores inflamatorios, pues citoquinas, TNF, bueno, una serie de sustancias están circulando en la sangre a niveles más altos que los que tendrían en circunstancias normales o antes de empezar el tratamiento. O
sea que hay una especie como de, digamos, de alteración, de enfermedad inflamatoria difusa, poco clara, que queda ahí después de la quimio, en algunas mujeres. En algunas mujeres. Luego hay alteraciones metabólicas, hay gente que ha descrito alteración de los ritmos circadianos, alteraciones metabólicas difíciles de objetivar clínicamente, porque nosotros luego eso no lo podemos, digamos, no lo podemos estudiar de una manera clara en la consulta o en el hospital. Hay una parte muy importante de desacondicionamiento físico y alteraciones nutricionales. La obesidad es un factor que contribuye también a la astenia, igual que contribuye al linfedema, o sea que es un enemigo a batir, más fácil decirlo que hacerlo, porque durante la quimio se suele ganar peso y después más, y con la retirada hormonal se gana peso y después más, o sea que entiendo que es complicado, ¿no? Pero bueno, esto va unido, ¿no? Es decir, la limitación en la ganancia de peso y la condición física, pues probablemente hay formas de abordarla que puedan mejorarla, y eso influye en la astenia crónica. Y luego hay factores relacionados, que son el impacto psicológico, cuando hay ansiedad o cuando hay depresión. No quiere decir que todo el cansancio sea por eso, pero por un lado la percepción del cansancio es mayor y por otro lado el impacto que tiene también es mayor. El trastorno del sueño, que es muy frecuente y al que le hacemos poco caso, que tampoco a veces tenemos mucha forma de arreglarlo. El dolor mal controlado, dolor crónico, sobre todo el neuropático, pero cualquier tipo de dolor, por ejemplo las artralgias muchas veces del tratamiento hormonal, pues contribuyen a que el reposo sea menor y el cansancio sea mayor. Y la anemia, aunque la anemia normalmente una vez que pasan pues, un mes, 2 meses de la quimio y la radio, pues lo lógico es que desaparezcan, no queden, ¿vale? Entonces, normalmente la astenia no va sola, la astenia va con más cosas. Y en las mujeres en las que queda astenia, normalmente quedan otras cosas asociadas. Si os fijáis, esto es lo que veíamos antes, pero a 6 años, esto es el número de efectos adversos o de síntomas que quedan todavía 5 o 6 años después del tratamiento. Si os fijáis, hay un 35% de mujeres que tienen 2, pero es que hay un 20% que tienen 3 todavía y hay un 6% que tienen 4 o 5. O sea que esto es importante. Y la mayoría de las veces lo que va con la astenia pues son los trastornos del sueño y mala higiene del sueño. Eso es una cosa que se está pues, viendo ahora relativamente, no es una cosa tampoco muy, digamos, que le hayamos hecho mucho caso antes. El distrés emocional, porque, o la ansiedad o la depresión, a veces no llega al diagnóstico de depresión o a veces no llega al diagnóstico de trastorno por ansiedad, pero bueno, puede haber un punto de ansiedad o de falta de ánimo o de fastidio, a veces sin llegar a un criterio psiquiátrico diagnóstico, pero simplemente pues de hartazgo de no poder recuperar la vida que tenía una previamente, ¿no? O de no poder hacer las cosas que se hacían previamente, y eso hace que a veces pues, los síntomas se lleven peor, ¿no? Y luego el dolor mal controlado, que es un factor importante. ¿Y cómo podemos evitarla? Pues el problema es que no tenemos un tratamiento directo para el cansancio. Hay un tratamiento para el dolor, pero no tenemos un tratamiento para la astenia. Con lo cual, realmente lo que primero tenemos que hacer es detectarla, porque bueno, simplemente saber qué pasan las cosas y explicarlas, pues muchas veces es importante, no suficiente, pero por lo menos es necesario para que las cosas mejoren. Y luego normalmente lo que tenemos que hacer es lo de descartar recaída, vale, eso se descarta normalmente en la consulta, a veces no hace falta hacer muchas pruebas, ¿vale? El cansancio, el patrón, el 99,9% de las pacientes que tienen cansancio después de la quimioterapia no tienen ningún problema relacionado con su tumor. Ahora vuelvo a explicarlo. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es evaluar factores tratables que estén asociados a la astenia. Es decir, si hay un trastorno del sueño, si hay un dolor mal controlado, a veces hay alteraciones endocrinas, muchas veces pedimos estudio tiroideo junto a la analítica normal, porque a veces pues, a lo mejor es un 5% de las pacientes, bueno, pero ese 5%, pues si detectas una alteración tratable, pues lo mejoras. Y luego, bueno, pues el tema del peso que hemos hablado también, y a veces hay otras toxicidades. Es decir, hay pacientes que tienen astenia intensa porque han tenido una toxicidad cardíaca, ¿vale? Y tienen una función cardíaca peor, porque han tenido una toxicidad pulmonar y tienen una función pulmonar peor. Es decir, eso también está ahí y a veces hay que descartarlo. Lo que pasa es que eso no es la mayoría de casos, de descartar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y básicamente una vez que descartas la mayoría de las cosas, que en la mayoría de las pacientes en las que persiste la astenia, eso está razonablemente descartado. Es decir, pues una típica mujer que se queda con más cansancio y que ya pasan 2 meses y sigue muy cansada y a lo mejor eso le va a durar 6 meses o le va a durar un año, pues
tienes que tratar otras cosas, porque ya y no tiene otro tipo de toxicidades, pues lo que tienes primero es que dejar muy claro que eso no es, a ver, es patológico en el sentido de que significa un sufrimiento para la paciente, pero no es patológico en el sentido de que no está tapando, no está diciendo nada sobre su enfermedad, ¿de acuerdo? Que es igual que el que tiene, pues, ha ganado peso y no se lo quita, pues bueno, pues es el que ha ganado astenia y no se la quita, ¿eh? Y eso es lo primero que hay que tener muy claro, y eso yo creo que es importante que tengáis claro en la cabeza, porque muchas veces el miedo que hay debajo de este cansancio es decir, estos tíos no se están dando cuenta, a mí me pasa algo, o estos, no sé, yo creo que algo no están controlando, pero yo estoy muy cansada y a mí no me hacen ni caso, ¿no? Vale, pues bueno, pues esto lo primero que hay que tener claro es que normalmente eso no es así, ¿eh? Es decir, que la mayoría de las veces que queda una astenia mantenida tiene que ver con otros factores asociados o porque en concreto esa mujer ha tenido una toxicidad determinada o una activación inflamatoria o lo que sea distinta a otras mujeres. Pero eso no quiere decir que haya enfermedad debajo. Y eso es lo primero que yo creo que hay que tener en la cabeza, ¿vale? Lo segundo es que en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, puede llevar 2 meses o puede llevar 1 año, porque a veces lleva 1 año o 1 año y medio, pero en la gran mayoría de los casos eso desaparece, ¿eh? Es decir, eso revierte y vuelve a lo normal, o si no revuelve a lo normal, vuelve a un nivel que es casi normal y permite hacer una actividad pues prácticamente normal, ¿eh? Veis que a los 6 años había ahí un 15%, bueno, ahí tampoco especifica grados, ¿no? Pues probablemente a lo mejor de ese 15 hay un 5 que siguen teniendo una astenia muy grave o muy intensa, a lo mejor hay otro 10 que tiene una astenia un poco mayor, pero que no les impide hacer una vida bastante normal. Eso es lo primero. Y luego, ¿cómo podemos abordarla? Cuando, vale, tú has descartado problemas cardíacos, problemas respiratorios, que bueno, no son muchas las pacientes afortunadamente que los tienen, la analítica está normal, la anemia se ha recuperado y la paciente sigue teniendo cansancio. Vale, ¿ahí qué puedes hacer? Pues farmacológicamente no puedes hacer casi nada, porque no hay fármacos que hayan demostrado que sean activos frente a la astenia, frente al cansancio. Y puedo tomar vitaminas, puedo tomar suplementos, puedo tomar no sé qué, bueno, pues los puedes tomar, ahora que el cansancio no te lo van a quitar. O sea que no, eso no está demostrado que mejore para nada la astenia. Pero sí, primero, cosas que está demostrado que sí funcionan. Primero es entender lo que pasa. Es decir, lo primero es vivirlo como, bueno, esto es una secuela de mi tratamiento, que lo lógico es que vaya mejorando a lo largo del tiempo, y bueno, pues que probablemente pues dándole un poco de tiempo y haciendo una serie de cosas, lo que pueda yo poner de mi parte, irá mejorando. Eso es importante. Lo segundo es, y está relacionado con lo primero, son actividades o un poco organizar la vida. Esto también es más fácil decirlo que hacerlo, pero si tú eres el médico, ¿no? Y el otro es el que se tiene que organizar la vida, pero bueno, hay que organizarse a veces la actividad para conservar energía. Y eso supone asumir realistamente hasta dónde uno puede llegar. Y eso es complicado, ¿eh? Eso no es fácil, ¿vale? Pero significa asumir hasta dónde uno puede llegar, un poco de sentido común y adaptar el ritmo. Y para adaptar el ritmo, pues hay que, a lo mejor, si uno está mejor por la mañana, pues hacer más actividad por la mañana, o viceversa, por la tarde, hay que delegar tareas, hay que tirar de la red social o de la red familiar, si se puede, porque además hay gente que está deseando ayudar, pues bueno, pues vale, pues que hagan lo que uno no puede hacer, y luego pues hay que acostumbrarse a pues, poner las cosas que no son imprescindibles. Eso con el tiempo, sabiendo que con el tiempo irá cambiando, pero eso son medidas sencillas, pero que a veces funcionan bastante bien. Esto está demostrado también, meter en medio distracciones en esos periodos de descanso, la verdad es que los estudios son, bueno, pero está demostrado que funciona también, ¿no? Es decir, cada uno tiene, hay gente que se distrae leyendo, hay gente que se distrae viendo una película y hay gente que se distrae hablando con la vecina o con el vecino, eso da igual, ¿vale? O sea que, pero digamos, intentar darle un poco de variedad, un poco de distracción también a la vida que hace uno, son cosas muy sencillas y a veces te da un poco de vergüenza decirlas, pero es que son así, ¿eh? Y luego, esto es muy importante, que ya digo que Teresa ahora os dará caña, pero la actividad física regular durante y tras el tratamiento. Esto sí que está demostrado con un nivel 1 de evidencia, el máximo nivel, que mejora la astenia. Mejora la astenia durante el tratamiento y mejora la astenia después del tratamiento, ¿eh? Y bueno, pues ¿qué es actividad física? Ella os lo va a contar mejor que yo no voy a entrar ahora en muchos detalles, pero bueno, el mantener una actividad física moderada, pues ayuda a llevarlo mejor. Y si hay una inactividad previa, o hay una toxicidad, o hay una patología, es decir, una paciente ha tenido una toxicidad cardíaca, pues obviamente no le vas a mandar 5 horas a hacer deporte, habrá que adaptarlo y a lo mejor ahí en ese caso hay que hablar con el rehabilitador o con el cardiólogo, pero el recuperar la actividad física, porque el desacondicionamiento físico estaba ahí, entre las causas de astenia importantes.
Esto también es muy importante y es una cosa a la que los oncólogos, bueno, en general los médicos le prestamos poca atención, que es el sueño. El problema es que el sueño es muy fácil poner el orfidal y está muy bien, porque a veces hay un componente de ansiedad asociado, sobre todo al principio, pero claro, luego cuando pasan 6 meses ya, o un año, ya el orfidal, claro, es que encima ya además con 2 pastillas no me vale, ya voy por la tercera. Entonces, hay terapias psicológicas para el insomnio, que la verdad es que luego eso no está accesible en nuestro medio la mayoría de las veces, pero hay una serie de normas básicas, y esto también es muy sencillo de hacer y de aconsejar, pero que funciona. Evitar siestas prolongadas, evitar intercalar descansos, pero no pasar demasiado tiempo en la cama si no vas a dormir, tener una rutina del sueño, es decir, una higiene, evitar excitantes, es decir, una higiene del sueño. Y esto también tiene un nivel alto de evidencia, nivel 1, de que el tratamiento de los trastornos del sueño asociados y una buena higiene del sueño al final repercute en el nivel de cansancio. Son medidas sencillas, baratas además, que es lo que se lleva ahora, ¿vale? Y luego hay una serie de tratamientos también que está demostrado también que funcionan. Bueno, cuando hay un trastorno psicológico debajo, pues o por miedo a la recaída, o por no aceptación de la situación, o por ansiedad, o por depresión, o por lo que sea, el tratamiento psicológico de eso, aparte del farmacológico, si es que hiciera falta, eso mejora el cansancio. Y luego hay una serie de tratamientos complementarios que también se ha visto que mejoran el cansancio. Técnicas de relajación, hay algún artículo con mindfulness, hay yoga, determinados tipos de masaje, técnicas en general de reducción de estrés, que son pues terapias hasta cierto punto alternativas, porque aquí no las tenemos ni las ofrecemos, pero que bueno, que no es demasiado complicado buscar, porque ahora hay bastante oferta, ¿no? Más que había a lo mejor hace 10 o 15 años, pues eso puede ayudar. A lo mejor no puede ayudar a todas las mujeres, a lo mejor algunas, ¿no? Cada una al final también pues puede buscar los recursos que ve que se adaptan también más pues a su ritmo de vida o a sus preferencias o a su actividad previa, porque había gente a lo mejor que había hecho esto y al recuperar, digamos, ese tipo de actividad le puede venir bien, ¿no? Los grupos de soporte ya tienen menos evidencia, pero también son útiles. Hay gente a la que llevar un diario dicen que le ayuda, esto ya yo no lo sé, ¿vale? Pero bueno, está ahí escrito. Y luego el tratamiento, lo que os decía, el tratamiento de enfermedades y problemas asociadas, ¿eh? Ya digo que esto no es muy habitual como causa de astenia prolongada, y cuando lo es, pues claro, si tratas la insuficiencia cardíaca o tratas la insuficiencia respiratoria o tratas la alteración tiroidea, pues obviamente mejora el estado general y la capacidad para hacer actividad de la mujer, ¿no? El tratamiento rehabilitador, pues el tratamiento del dolor crónico, bueno, por supuesto el linfedema, el dolor osteomuscular, hay muchas veces que eso está, todo eso al final forma un complejo, ¿no? Entre el desánimo de haber acabado, el bajón que pega después, que ahí está, el dolor crónico, la limitación para la movilidad que se asocia al cansancio, pues al final es como una pléyade de cosas que hacen que uno no tire para adelante, no lo sé, yo hablo en general, pero bueno, hay casos en los que eso ocurre. Y luego el tratamiento farmacológico, no hay nada demostrado, bueno, se han hecho estudios con ginseng, se han hecho estudios con el metilfenidato, que es el rubifen, que es un psicoestimulante que se usa en algunos casos. Eso no es demasiado eficaz. Es posible que a alguna mujer le sirva, pero digamos que no hay ahora mismo un nivel alto como para decir que eso lo debes prescribir o lo debes usar, porque tiene también sus efectos secundarios, produce ansiedad, taquicardia, tiene sus problemas, ¿no? Realmente lo interesante es revisar los fármacos, porque a veces es verdad que mucha gente lleva, esto pasa más en mujeres más mayores, ¿no? Que llevan 8 fármacos y a veces pues hay algunos que sí que pueden estar contribuyendo a que estén más cansadas, ¿no? Intentar cambiar, ¿no? Pues el beta bloqueante, cambiarlo por otra cosa, etcétera. Y el tratamiento de la ansiedad cuando lo hay, pues también ayuda a algo, pero claro, por otra parte también puede dar somnolencia o puede dar cansancio por su parte, ¿no? Ahí hay poco que hacer en ese sentido. Total, que esto más o menos es lo que yo os iba a contar, que bueno, que sepáis que es frecuente, que está infravalorada por los médicos, también por la familia, y infrarreportada a veces por las pacientes, tiene una repercusión importante que casi siempre es reversible y que normalmente no hay que pensar en la enfermedad como causa de la astenia, ¿vale? O sea, que eso lo tenéis que tener claro, sobre todo después de un tratamiento adyuvante de bastantes meses, y la radioterapia, el segundo bajón, etcétera. Y luego que generalmente es difícil de tratar, difícil de abordar, lo más útil son las medidas de calidad de estilo de vida, y esas medidas sencillas pues a veces es el mejor abordaje, aparte de tratar las otras partes contribuyentes, pero eso es lo que normalmente hay que intentar hacer.
No sé si lo he dejado mejor, peor o regular. Preguntas.